La semana pasada tuvimos un retiro de ancianos y obreros y colaboradores y estuvimos compartiendo precisamente acerca de la importancia fundamental de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y vamos a compartir un poco sobre eso también. El hermano David me ha invitado a estar 2 domingos, no seguidos porque no podía, pero voy a estar este y el próximo, así que la palabra que vamos a compartir va a ser la misma. Hoy día vamos a compartir la mitad y mediante el domingo subsiguiente la parte que falta. Entonces, Efesios 5:26. Vamos a leer el 25, versículo 25 también para entender el contexto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y leamos también en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 3. ¿El Evangelio de Juan? Sí, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículos 1 al 3. Dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Si ustedes, o si observamos con atención estos dos pasajes que hemos leído, los dos tienen, o ambos tienen un común denominador, que es el ministerio o el trabajo o la obra de la palabra de Dios en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Y en ambos casos se describe esa obra como un trabajo de limpieza o de purificación por medio de la palabra. En Efesios Pablo habla de la purificación por el lavamiento o la santificación de la iglesia efectuada o llevada a cabo a través del lavamiento, como él lo dice, por la palabra. El lavamiento de la palabra. Y acá dice que nosotros estamos limpios por la palabra, porque el trabajo de limpiar, de limpiar a la iglesia para que lleve fruto es un trabajo que Dios hace a través de su palabra. En este primer pasaje se nos habla de la obra del Padre, en el segundo pasaje, en Juan, se nos habla de la obra del Padre a través de la palabra, y en Efesios se nos habla de la obra de Cristo a través de la palabra. Porque claramente el Padre y el Hijo trabajan conjuntamente y la palabra de Dios es la palabra del Padre y del Hijo, aplicada por el Espíritu Santo a la vida de la iglesia. Ahora, volvamos a Efesios primero, vamos a fijarnos allí primero. Pablo está hablando de que Cristo quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni tenga arruga, sino que sea santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa, ese es el gran propósito del Señor respecto a la iglesia, presentarse una iglesia gloriosa. ¿Qué significa una iglesia gloriosa? Que Él quiera presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Significa que Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia que esté vestida o revestida de su propia gloria. Eso es una iglesia gloriosa. Una iglesia que sea semejante a Él en todo. Como cuando Él dice ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los primeros versículos, dice que el Señor se va, dice, y si me fuere, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere, dice, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Una expresión extraña, pero el sentido es que la iglesia no está separada del Señor, sino que es parte del Señor, y entonces tiene el carácter, la naturaleza, o está destinada a reproducir el carácter, la naturaleza y la gloria del Señor Jesucristo. Por lo tanto, una iglesia gloriosa es el propósito del Señor. ¿Qué significa eso? Una iglesia semejante al Señor Jesucristo, particularmente y fundamentalmente respecto a su vida y su carácter. Una iglesia revestida del carácter, vestida del carácter glorioso
y por lo tanto de la vida gloriosa del Señor Jesucristo. Y ese es el propósito del Señor con la iglesia. Y esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia a lo largo de toda esta dispensación. Hasta que un día toda la iglesia pueda ser presentada, cada uno de nosotros pueda ser presentado al Señor revestido de la gloria, quiere decir del carácter glorioso del Señor Jesucristo. Una iglesia gloriosa. Y por eso dice que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, es decir, que no tenga ningún defecto, que no haya ninguna mancha de pecado, ninguna mancha de maldad, de oscuridad en ella. Esas manchas, esas arrugas se refieren a lo que el pecado ha hecho en nosotros, a las consecuencias del pecado en la vida humana. Pero la iglesia será presentada un día completamente purificada, santificada, libertada para siempre del pecado y todas sus consecuencias en la vida humana. Eso significa una iglesia gloriosa. Una iglesia, entonces, para usar otra expresión del apóstol Pablo, conformada a la imagen del Señor Jesucristo. La Escritura dice que ese es el propósito eterno de Dios, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y en eso está trabajando el Espíritu Santo, en hacernos, a todos nosotros, en general como iglesia, y a cada uno, en particular, semejante al Señor Jesucristo, hasta donde sea posible respecto a cada uno de nosotros. Para eso, para ese fin, ¿qué está usando el Señor? ¿Cuál es la herramienta o el instrumento o el medio que el Señor usa para provocar o para producir o para crear esa iglesia gloriosa? Y fíjese aquí lo dice, el versículo 26 dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De manera que el Señor usa la palabra para producir aquello. Es a través de la obra de la palabra, en nuestra vida, de la operación de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, que la iglesia va siendo santificada, purificada, renovada y transformada para ser semejante al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Es un trabajo profundo que la palabra de Dios hace. Fíjese que aquí compara la obra de la palabra con el trabajo o la obra de una especie de detergente, ¿no es cierto? Una ropa que está sucia, porque ahí lo dice una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Una ropa que está sucia, que está manchada, usted necesita aplicarle un buen detergente para que se limpie. Ahora hay algunas manchas, como las manchas de aceite, algunas manchas que son difíciles de quitar, porque se adhieren a la misma fibra, ¿no es cierto? Del tejido se adhieren a la fibra y a nivel molecular. Pues son moléculas de suciedad que se adhieren químicamente, se apegan, no son parte del tejido, pero se adhieren tan profundamente que se requiere que algunos detergentes actúen a nivel molecular, es decir, logran separar molécula por molécula las manchas de suciedad de aquello que es propiamente la fibra, y de esa manera limpiarlo. Es un trabajo profundo que requiere una precisión y una profundidad muy grande. Y solo la palabra de Dios tiene ese poder, es la capacidad de realizar esa obra y limpiarnos, purificarnos del pecado y de sus consecuencias en nuestra vida. Entonces aquí está un primer aspecto de la palabra, del trabajo de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, en Juan, en lo que leímos después, el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice así entonces, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Normalmente cuando uno lee este pasaje se enfoca más en la vid que en el labrador, pero observe que el Señor aquí habla de la vid y el labrador. La vid, ¿no es cierto?, es el Señor y nosotros estamos en la vid. La iglesia está en Cristo, está unida a Cristo. Todos nosotros estamos unidos a Cristo y formamos con Él, en unión con Él, el cuerpo de Cristo. Entonces Él es la vid y nosotros somos las ramas que están unidas a Él. Y mi Padre es el labrador. Pero ¿quién labra y cuida de la vid para que lleve fruto? Es Dios el Padre, dice el Señor Jesucristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Eso es lo que hace el labrador. Cuando llega el tiempo de podar la viña, lo que hace el labrador es observar cuáles son las ramas que han crecido demasiado y que no llevan fruto y las corta. ¿Por qué? Porque le quitan fuerza, le quitan vida a la vid. Si usted deja las ramas y no las corta, ¿qué va a pasar? Cuando venga la próxima primavera y surjan los nuevos frutos, esas ramas que no llevan fruto quitan vida, quitan fuerza y los frutos crecen con poca fuerza. Entonces hay que cortarlas todas. Hay que cortar todas las ramas que no tienen fruto
y dejar solo aquellas que llevan fruto. Y a las que llevan fruto todavía hay que limpiarle, es decir, cortarle todas las hojas y todas las cosas que le roban vida para que finalmente lleve mucho fruto. Es un trabajo que en Chile se hace mucho porque hay muchas vides, hay mucho cultivo, ¿no es cierto?, de vides y se produce mucha uva. Entonces, este es el trabajo del labrador. Es un trabajo que Dios hace. Es Él quien limpia y poda y corta todo aquello que no tiene, que daña o que le roba vida, le roba fuerza a la vid para que lleve más fruto, para que produzca aún mucho más fruto. Y ese fruto tiene que ver con la vida de Cristo, con que la vida de Cristo sea incorporada en nosotros y produzca en nosotros el carácter del Señor Jesucristo. De eso se trata. Ahora, fíjese que el versículo 3 entonces nos dice cómo es que el Padre realiza ese trabajo, o esa obra de limpiarnos o podarnos para que llevemos más fruto. Y Él dice aquí, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, esa obra de limpiar, de podar, la efectúa la palabra de Dios también. Y aquí se usa en el sentido, allá en Efesios, de limpiar, de purificar, como un detergente limpia una tela o un tejido o una ropa que está sucia, manchada. Y aquí es como una tijera de podar, ¿no es cierto?, que corta todas aquellas ramas que roban fuerza y roban vida a la vid e impiden que el fruto crezca y crezca en abundancia. Por lo tanto, en un lado se compara a un detergente que entra hasta lo profundo del tejido y aquí con una tijera que corta, y tiene que hacerlo de manera experta, por supuesto, porque si usted corta la rama equivocada va a cortar el fruto, entonces tiene que ser quien sabe, y Dios sabe cómo hacer ese trabajo. Ahora en Hebreos capítulo 4, versículo 12, se nos habla de algo parecido respecto a cómo la palabra de Dios trabaja en nuestras vidas. Capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, fíjese que lo que aquí dice es que la palabra de Dios tiene el poder de entrar en lo profundo de nuestro ser, como un cuchillo o una espada filosa de dos filos. Aquí se compara con la daga que usaba el sumo sacerdote cuando abría el sacrificio. Esa es la figura que está usando aquí el escritor. El sumo sacerdote tenía que separar todas las partes del sacrificio para ponerlas en la presencia de Dios, en el holocausto. Y aquí se está comparando como una figura a la palabra de Dios con esa daga que penetra ahora no en nuestro cuerpo físico, sino que en lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser, y va partiendo y separando y dividiendo todas las cosas a fin de producir en nosotros, o producir en nosotros el carácter de Cristo, reproducir en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, la palabra de Dios tiene aquí esa característica, es viva y eficaz. Hermanos amados, en la Escritura el ministerio o la función de la palabra de Dios es fundamental para la vida de la iglesia. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo le dice esto a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le encarga a Timoteo un trabajo fundamental, el más importante de todo. Timoteo había sido enviado por Pablo, estaba sirviendo al Señor en algunas iglesias y en Asia Menor, y entonces como un cooperador de Pablo, y Pablo le dice: Timoteo, esto es lo más importante, te encarezco, fíjese que es como una cosa bien solemne, te encarezco, te demando, te exijo, ese es el sentido, y te exijo delante de Dios y del Señor Jesucristo, es decir, que vas a tener que dar cuenta por esta demanda, por esta exigencia, ante Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Es una cosa solemne.
algo que Pablo requiere de Timoteo. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le encomienda a Timoteo entonces que ministre, que predique, que enseñe, que redarguya, no solamente un aspecto del ministerio de la palabra. Aquí se están resumiendo prácticamente todos los aspectos del ministerio de la palabra. Algunos son públicos, se hacen en la reunión de los hermanos, pero otros se hacen en privado, en la intimidad, en la relación directa con cada uno. Algunos son públicos y otros son privados, pero en ambos casos lo que se le pide a él es que predique, que anuncie, que redarguye, que enseñe, que instruya, que corrija, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de entonces de renovar, de transformar a la iglesia para que sea semejante al Señor Jesucristo. Por eso se dice en Hechos 2:42, cuando se retrata la vida práctica de la iglesia, en Hechos 2:42, la iglesia primera, la iglesia en Jerusalén, cuando se retrata la vida práctica de la iglesia se describe así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo primero, el primer aspecto. Perseverar allí significa que se dedicaban de manera constante, permanente, a estas prácticas. Eran 4 cosas: la doctrina de los apóstoles, la comunión de unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Pero lo primero que se menciona, ¿se da cuenta cuál es? ¿A qué se dedicaban ellos primero? A perseverar en la doctrina. ¿Y eso quiere decir qué? En la enseñanza, en la palabra de los apóstoles. Esa palabra, por supuesto, no era palabra de los apóstoles como que surgió o nació de los apóstoles, sino que eran las palabras del Señor que los apóstoles anunciaban. La doctrina de los apóstoles se describe después cuando se dice: y todos los días los apóstoles en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. De manera que esa es, en esencia, la doctrina de los apóstoles. Todo lo que los apóstoles enseñaron acerca de Jesucristo. Lo que hemos visto, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto os anunciamos. La experiencia de los apóstoles, la vida de los apóstoles con Jesús, lo que ellos aprendieron, vieron, tocaron, oyeron, experimentaron, vivieron con Jesucristo, todo eso vino a ser la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. Y esto es lo que ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de anunciar. Y era tan importante en la comprensión de los apóstoles la necesidad de enseñar la palabra, de predicar, de anunciar la palabra de Dios de manera constante, que cuando ocurrió aquel problema de las mesas, cuando no había una repartición equitativa aparentemente de la comida, de los alimentos, entre los judíos de origen helénico y los judíos de origen propiamente israelita o nacidos en Israel, hubo un problema allí, no había una distribución equitativa, y nombraron a hermanos, recuerdo aquellos llamados diáconos después, los nombraron allí para que se hicieran cargo, varones de buen testimonio, pero ellos dan una explicación por qué ellos mismos no se hacen cargo de ese servicio. Y él dice: porque no es justo, dice Pedro, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y después, cuando continúa hablando, dice: y nosotros, ustedes nombren a estos hermanos, y nosotros, dice, o sea, los apóstoles, persistiremos en el ministerio de la palabra de Dios y en la oración. Porque Pedro entendía, y los apóstoles entendían, que la necesidad fundamental, esencial para la vida de la iglesia, de la palabra de Dios, del ministerio de la palabra de Dios. Usted recuerda que en aquel tiempo, la palabra de Dios, respecto al Nuevo Testamento, es decir, la revelación de Jesucristo, solo estaba con los apóstoles. No existían los textos, no existía el Nuevo Testamento, no había sido escrito. No se le podía decir a los hermanos, lean la Biblia, porque no había Biblia para leer. De hecho, las Biblias, en el Antiguo Testamento, eran unos rollos gigantescos que se tenían guardados, ¿no es cierto?, celosamente en la sinagoga. Las sinagogas ni siquiera tenían todos los rollos de la Biblia, tenían algunos rollos escogidos. Y todo el Antiguo Testamento ocupaba una pieza probablemente de este tamaño, en términos de rollo, eran muchísimos rollos. Y el Nuevo Testamento no existía, solo existía en la memoria de los apóstoles. Por lo tanto, imagínense lo importante que era ese ministerio. Había que enseñar, había que transmitir, había que hacer ese trabajo respecto a la palabra de Dios. Entonces ahí podemos ver
cómo y cuán importante es para la iglesia que la palabra de Dios esté siendo enseñada, transmitida, aprendida en la vida de la iglesia. Vamos a ver entonces por qué. ¿Cuál es la obra que hace la palabra de Dios en el corazón, en la vida humana y en la vida de la iglesia? ¿Cuál es ese trabajo? Es tan fundamental que la palabra de Dios hace por nosotros y cómo lo hace. Vamos a ver algunos textos. Romanos 12, del 1 al 3. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo aquí hace un llamado que está basado en todo lo que él ha venido diciendo hasta ese momento. Los primeros 11 capítulos de Romanos hablan acerca de la obra de Dios a nuestro favor en Cristo, todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo: la justificación por la fe, la santificación, la liberación del poder de la ley, del poder del pecado, la vida nueva en el Espíritu, la predestinación, el propósito eterno de Dios y luego el tema de la elección. Todo eso está antes. Y todo eso Pablo lo resume con esta expresión: las misericordias de Dios. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Entonces ese, por tanto, recapitula todo lo que está en Romanos hasta ese momento. Todo lo que Dios hizo por nosotros y a favor de nosotros en Cristo. Por esas misericordias, dice, os ruego ahora viene nuestra respuesta, ahora viene cómo respondemos nosotros a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y entonces Pablo dice, ¿qué debemos hacer? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces observe que Pablo dice que ahora la respuesta debe ser presentar el cuerpo, porque el cuerpo es el lugar donde nosotros vivimos y actuamos y hacemos todas las cosas, con nuestro cuerpo. Entonces presentar el cuerpo significa consagrar toda nuestra vida, pero particularmente nuestro cuerpo, a la verdad que ha sido revelada, a lo que nos ha sido dado en Cristo. Pero observe con atención, dice, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pablo pone aquí una palabra bien extraña, que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Vuestro culto significa aquello que adoramos, aquello que servimos, como el servicio que hacen los sacerdotes en el templo, ¿no es cierto? El culto, pero racional. Y la palabra racional traduce una palabra griega, la palabra griega lógicos. De ahí viene la palabra lógica, cuando uno dice lógico. La lógica es la característica del pensamiento, son las leyes del pensamiento racional, la lógica. Y por lo tanto Pablo dice, por eso se traduce racional, son las leyes del pensamiento racional, las leyes que gobiernan la razón, la lógica. Y Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, es un culto que se hace principalmente o fundamentalmente a partir de la mente, de la comprensión de la razón, que la razón tiene de Dios. Interesante, ¿verdad? Porque usted podría ir a lo mejor espiritual. De hecho, algunos hermanos como que les complica este texto y lo traducen así, que es vuestro culto espiritual, pero aquí no dice espiritual, dice lógico. Pablo está pensando en el uso de la mente y la razón. Y para que nos demos cuenta que efectivamente eso es lo que está pensando, continúa. Vea el versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo es eso? Sino que transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestra mente. Entendimiento ahí es nous, que significa literalmente mente. Es la transformación de vuestra mente. ¿Se ve que está relacionado lo primero con lo segundo? Cuando él dice que Dios es nuestro culto racional, significa que el conocimiento de Dios debe ser el objeto principal y la adoración de Dios. O sea que nuestra mente debe estar fundamentalmente enfocada en Él. Eso significa que Dios es nuestro culto racional. O sea, es el culto de nuestra razón. Es aquello a lo cual nuestra razón se dedica. La palabra culto viene de cultivar. Es el trabajo que se hace para que la tierra produzca, ¿verdad?
Es aquello en lo cual el trabajo se enfoca. Entonces, para que la mente produzca el fruto necesario, la vida humana florezca y produzca el fruto que requiere producir, la mente tiene que cultivar la relación con Dios, el conocimiento de Dios. Tiene que enfocarse, trabajar en el conocimiento de Dios. ¿Se entiende? Ese es el sentido con que Pablo está usando. Por eso dice vuestro culto racional. O sea, es el trabajo principal de la razón humana, que la razón humana se puede dedicar a muchas cosas, se puede dedicar a la ciencia, al arte, a la investigación, a la técnica, a tantas cosas. Pero ¿cuál debe ser el principal objeto del razonamiento, del pensamiento humano, de la inteligencia humana? Dios. Vuestro culto racional. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y esto tiene que ver como cuando la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí se refiere a la voluntad principalmente, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Recuerda eso? Todas tus fuerzas, ahí se refiere al cuerpo, que es la primera parte, presentéis vuestros cuerpos, ahí es la fuerza física, la fuerza humana, la vida humana en el cuerpo, pero también la mente. Entonces, Pablo está hablando de un culto racional, de la mente, voy a ponerlo así, para que se entienda, de la mente amando a Dios. Del amor a Dios con la mente, con la razón. ¿Cómo se hace eso? Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Este siglo se refiere a este presente orden humano que está gobernado por ideas, pensamientos. La vida humana, el orden humano, está principalmente constituido de ideas, de pensamientos, de conceptos, de creencias que gobiernan las sociedades humanas. Esos conjuntos de creencias, conceptos, los pensadores los llaman cosmovisiones, las visiones del mundo, la manera en que una sociedad o un grupo humano ve el mundo, entiende la vida, concibe el mundo y actúa en referencia a él, a esa manera de ver el mundo. Pablo dice aquí entonces que nosotros no debemos conformarnos a la manera en que el mundo entiende, ve, piensa las cosas. ¿Se entiende? No debemos conformarnos. Nuestra mente no debe conformarse a la mente del mundo, a la mentalidad, si usted quiere, del mundo. Del presente mundo, del presente orden caído, que está gobernado por pensamientos, ideas, que son contrarios a la verdad de Dios. Sino que, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos amados, la palabra aquí que el apóstol usa es muy importante. La palabra que él usa aquí, transformaos, en griego es metamorfosis. O metamorfoseaos. Esa es la palabra exacta. Si usted ha oído hablar de la metamorfosis, ¿verdad? Es que el proceso en que una larva, un gusanito, ¿no es cierto?, una oruga, se convierte en una crisálida y de alguna manera muy milagrosa, muy extraña, ¿no es cierto?, se convierte luego en un ser completamente distinto, una mariposa. Literalmente, cuando el gusano se envuelve en la crisálida, que es como un capullo duro, todo el gusano se disuelve, los órganos se disuelven y se vuelven se regeneran y se convierten en otros órganos. Y de ahí sale una mariposa. Metamorfosis, eso es lo que ocurre en la naturaleza. Y es un proceso que es simplemente extraordinario. Bueno, Pablo está usando esta expresión, pero para referirse a nuestra transformación. Esta palabra, metamorfosis, aparece en 2 ocasiones más en la Escritura. En una, cuando se dice que el Señor Jesucristo subió al monte, capítulo 17 de Mateo, subió al monte y se transfiguró delante de ellos. ¿Recuerda ese momento? Y sus vestidos se hicieron blancos, como la nieve, o luminosos, y su rostro resplandeció como el sol. Y él se transfiguró. Esa palabra transfiguró en griego es la misma, metamorfoseo. Porque lo que quiere decir allí es que el Señor reveló su forma divina, su forma gloriosa, manifestó su gloria, y ellos no solamente oyeron hablar de la gloria del Señor, recuerdan que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero era una revelación, ahora lo vieron a Jesús como quien realmente es. Él se transfiguró, su vida humana se transfiguró y resplandeció gloriosa. ¿Por qué es tan importante ese momento? Porque el Señor dice que cuando Él venga, así dijo el Señor, cuando yo venga y tome a su iglesia consigo y se establezca el reino de Dios, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino
de su Padre. Entonces, cuando ellos vieron al Señor transfigurado, resplandeciendo como el sol, ¿qué vieron ellos? Vieron también la gloria que está destinada a todos nosotros. Hacia allá, hacia esa gloria es que el Señor quiere llevarnos a todos. Él quiere transformarnos de gloria en gloria hasta que seamos semejantes a Él. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Cuando usted ve al Señor transfigurado en el monte, usted ve el destino de cada uno de nosotros, lo que Dios quiere que todos nosotros lleguemos a hacer en Él. Y eso significa una iglesia gloriosa. ¿Amén? Una iglesia gloriosa. Porque ahí Cristo en el monte llegó a la plenitud de su vida humana. Llegó a ser el hombre plenamente conformado a la imagen de Dios, en plena madurez. Y entonces se transfiguró. Gloria al Señor. El Padre quiere transfigurarnos también. Y por eso el tercer texto. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Que nosotros seamos conformados y transfigurados para ser semejantes a Cristo en su gloria. Y seamos revestidos de su gloria. Entonces dice, ahora el tercer texto está en 2 Corintios 3:18. Nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿ven? El Señor glorioso, transfigurado delante de nosotros, somos transformados. Y ahí la palabra es transfigurados. O sea, metamorfoseados, la misma palabra. De gloria en gloria. Ahora nosotros somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu de Dios que nos conforma y nos transforma y nos hace gloriosos hasta ser semejantes a Él en su gloria. Es decir, nos reviste de la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Esa es la obra que el Espíritu de Dios está haciendo hoy en nosotros. Nos está transformando de gloria en gloria. Y ese trabajo, o esa transformación, entonces Pablo nos explica aquí, en el capítulo 12, por eso es tan importante este pasaje, nos explica cómo se hace. Y se hace primero a partir de la renovación o la transformación de nuestro entendimiento. Allí comienza. Allí comienza la obra en que somos transformados a imagen del Señor glorioso. La renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Fíjense que una de las grandes preguntas que los hijos de Dios nos hacemos siempre es ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Y aquí Pablo nos dice que hay un camino, hay una manera de conocer siempre la voluntad de Dios en todo. Y la palabra comprobar es conocer por experiencia. No es solo tener una idea teórica de la voluntad de Dios, sino comprobar la voluntad de Dios, experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida, que dice es buena, agradable y perfecta. O sea, no solamente conocerla, sino vivir gobernados por la voluntad de Dios. Pero es imposible entender, conocer, experimentar la voluntad de Dios si nuestra mente no se renueva. Eso no se puede. Para conocer la voluntad de Dios hay un paso previo. Se requiere la renovación del entendimiento, la renovación de la mente. Mientras nuestra mente no sea renovada, nuestra voluntad permanece en oscuridad, en tinieblas. La voluntad es la facultad de escoger, la facultad de elegir, de decidir, tomar un camino u otro, ¿verdad? Eso es básicamente la voluntad. Pero si usted está ciego, como dijo el Señor, si un ciego camina, anda en tinieblas, tropieza, porque no sabe a dónde va. No puede ver ni un camino ni otro, porque está ciego. Entonces, mientras el entendimiento no esté renovado, no sea renovado, el entendimiento, la mente permanece en la oscuridad y es incapaz de ver, de discernir la voluntad de Dios. Entonces, para poder conocer la voluntad de Dios se requiere primero la renovación del entendimiento. Y a través de la renovación del entendimiento conocemos la voluntad de Dios. Y somos capacitados para vivir la voluntad de Dios y andar en su voluntad, andar en sus caminos, es decir, conocer por experiencia. Por eso es tan importante. Todo comienza con la renovación del entendimiento. La vida humana comienza a ser transformada por la renovación del entendimiento. Ahora, veamos otro pasaje que nos va a ayudar a completar esta idea. Efesios 4, 17 al 24. Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24.
Esto pues digo y requiero en el Señor. Otra vez esa expresión de Pablo tan fuerte, ¿verdad? No solo lo digo, no es algo más, sino que demando en el Señor que esto se haga. Es fundamental. Dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil, ¿verdad? La iglesia de los Efesios. Pero él les dice, ustedes no tienen que andar más o conducirse. Ahí andar es conducirse, vivir, conducirse, es la conducta, como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles? ¿Cuál es la raíz de su conducta? Cuando usted ve a los gentiles cometiendo sin fin de pecados y haciendo cosas malas. ¿Pero de dónde vienen esas cosas malas, esos pecados, esa conducta pecaminosa, habitual, normal en los gentiles? Viene de acá, dice Pablo, de la vanidad de su mente. La raíz del mal en la vida humana está en la vanidad de la mente, en primer lugar. Vamos a ver por qué. Pablo nos explica cómo llega a ocurrir todo, cómo es que el pecado brota primero por la vanidad de la mente. Pero observe, dice, andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente es una expresión dura. Lo que quiere decir es que los pensamientos de la mente humana, caída, sin Cristo, son vanos. No tienen propósito, no tienen destino, no tienen contenido de verdad. Son falsos, son mentirosos, son engañosos, son tenebrosos, son oscuros. No hay luz en ellos, no hay verdad en ellos. Y gobiernan la vida humana. E imponen la oscuridad, las tinieblas sobre la vida humana. Entonces dice, ellos andan así. ¿Cómo? Fíjese, lo explica, versículo 18. Teniendo el entendimiento, lo que decía, la mente entenebrecida, en tinieblas. Y cuando usted está en tinieblas, tropieza, como dijo el Señor. No sabe a dónde va, porque no ve. ¿Alguna vez, a alguno de ustedes le ha tocado caminar en tinieblas, tinieblas, sin ninguna luz? Es terrible, ¿verdad? Uno realmente no sabe a dónde va. Basta una pequeña fracción de luz para que uno sepa cómo orientarse, pero cuando no hay ninguna luz, uno simplemente no sabe a dónde va. Por eso Jesús dijo esas palabras tan duras de los fariseos. Ellos son ciegos, que guían a ciegos. Ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guiare a otro, los dos caerán en el hoyo. Esa es la vida humana. Ni siquiera. Hay unos que dicen que tienen luz, pero no la tienen. Y los que los siguen van a caer en el mismo hoyo que ellos van a caer, porque no tienen luz. Entonces la mente está entenebrecida. ¿Por qué? Vea lo que sigue. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. El principal problema de la mente humana es que no tiene conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios en la mente humana natural, en el mundo caído. No hay conocimiento de Dios. Y yo me atrevería a decir que no solo eso es la gran tragedia del mundo caído, porque de hecho lo es. Primer problema, la causa de toda la desviación de la raza humana y de toda la corrupción moral de la raza humana está, en primer lugar, en esta raíz. No hay conocimiento de Dios. Pero si no hay conocimiento de Dios en el mundo, y esa es la causa de la corrupción del mundo, eso también es verdad o es cierto respecto a la iglesia. Porque cuando no hay conocimiento de Dios en la iglesia ocurre exactamente lo mismo. Recuerda lo que dice el profeta: mi pueblo pereció, murió, porque le faltó conocimiento. Eso dice Oseas. Porque no hubo conocimiento. Entonces mi pueblo murió. Entonces, hermanos amados, aquí dice ajenos de la vida de Dios, es decir, completamente ignorantes, sin comprensión, sin tener en cuenta ni a Dios, ni la vida divina, ni ningún conocimiento de la vida de Dios. ¿Por qué lo dice? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese que aquí nos pone la raíz del problema. Entonces aquí es bien interesante, porque la mente, cuando está en oscuras, impide que la voluntad decida, actúe como debe actuar. Pero ¿de dónde viene la oscuridad de la mente? De la propia voluntad. Es como un círculo vicioso. La voluntad causa la oscuridad de la mente, y la mente en oscura deja la voluntad sin destino, sin dirección. Terrible, ¿verdad? Pero esa es la condición del hombre caído. Entonces vamos a ver cómo ocurre eso. Veamos en Romanos, capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice Romanos. Es necesario que entendamos todo esto, estamos leyendo todo esto, para entender por qué Pablo dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, ¿qué significa eso?
porque la ira de Dios, Romanos 1:18, se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela contra la impiedad, la conducta impía, malvada e injusta de los hombres, la conducta corrupta, pecaminosa de los hombres de este mundo. Contra ellos, dice, se revela la ira de Dios. Pero observe dónde está la raíz de esa impiedad o esa conducta pecaminosa, impía, injusta de la humanidad, que detienen con injusticia la verdad. Ahí comienza todo el problema. Detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque el objeto propio de la mente, para el cual fue creada la mente humana, para el cual Dios creó la mente, es la verdad. La mente fue creada para la verdad, para conocer la verdad. Ese es el objeto de la mente. La mente siempre busca conocer la verdad. Fíjese que eso es natural en nosotros. Siempre queremos saber la verdad. Hasta los niños pequeños, lo primero que preguntan, ¿es verdad? Quieren saber la verdad. Es decir, ¿qué significa la verdad? Las cosas como son. ¿Cómo son las cosas realmente? Lo real. Eso quieren saber. Porque ese es el objeto propio de la mente. ¿Y cuál es la verdad fundamental, esencial, que reúne y explica todas las otras verdades, por decir así? La verdad acerca de Dios. Esa es la verdad primera que la mente necesita conocer. Si la mente no conoce esa verdad fundamental, todas las demás verdades se distorsionan. Eso es lo que iba a decirnos Pablo. Fíjate, dice, detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad es esta? Uno puede decir la verdad acerca... Hay verdades particulares acerca de muchas cosas, pero esta es la verdad con mayúscula. La verdad acerca de Dios y del mundo que Dios creó. Esa verdad ha sido detenida con injusticia, es decir, el pecado ha distorsionado, corrompido la mente humana de tal manera que la mente humana se ha vuelto incapaz de conocer la verdad. ¿Cómo? Vean. Porque lo que de Dios se conoce, ve que esa verdad de la que está hablando es la verdad acerca de Dios, esa es la verdad esencial. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que dice Pablo aquí es que Dios reveló la verdad acerca de sí mismo, de su existencia, de su poder, de su gloria, en la creación. Que si la mente humana observa la creación de Dios desprejuiciadamente, sin ningún prejuicio, y saca las conclusiones correctas a partir del uso de los poderes racionales, de la razón, de la lógica, ¿qué conclusión tiene que sacar? Que existe Dios, que hay un Dios que creó todas las cosas y que ese Dios es poderoso, soberano, dueño de todo y todo lo que dice ahí, ¿no? Su eterno poder y su... Eso es claramente visible, se percibe, la razón lo comprende a partir de la creación. Pero la pregunta es ¿por qué no lo hacen? Si todos los hombres en principio, si es tan evidente que en la creación la existencia de Dios se revela a sí mismo a través de la creación, ¿por qué los hombres no conocen a Dios como debieran? Pues miren lo que dice Pablo. Dice, no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, o sea, sabiendo que hay un Dios solo por el uso de su razón, no le glorificaron como Dios. Ahora fíjese que ahí viene el culto. Recuerda que Dios es nuestro... Por eso después Pablo dice que Él es nuestro culto racional. Pero aquí la razón conoce a Dios, pero se rehúsa a dar culto a Dios, a reconocerlo como Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres se rehusan a adorar a Dios? ¿Qué pasa con el corazón? Y ahí entonces viene lo que sigue. Mire, dice la explicación. Dice, ni le dieron gracias. Eso es culto, ¿verdad? Se negaron a dar culto a Dios, al verdadero Dios, al que conocían, sino que se envanecieron, observe, en sus razonamientos. Y su necio corazón, ahí viene, el corazón es la voluntad, y su necio corazón, su voluntad, fue entenebrecida. Ahí está. ¿Por qué se negaron a dar culto al Creador? ¿De dónde viene eso? Entonces usted recuerda la historia de la humanidad. ¿Dónde comenzó todo el extravío de la humanidad? Del hombre, en el huerto. ¿Qué pasó en el huerto?
Dios puso al hombre en el huerto. ¿Para qué? ¿Cuál era el primer propósito de Dios al colocar al hombre en el huerto? Para tener comunión con el hombre. Para que el hombre conociera a Dios allí, en comunión con Dios, en relación con Él, en interacción constante con Dios. El hombre pudiera conocer a Dios y llegase entonces a servir a Dios. Pero el servicio de Dios viene del culto, de la adoración, del conocimiento de Dios. Ahí estaba el hombre. Pero la serpiente era astuta, recuerda, entró en el huerto. Y el ataque de la serpiente se produjo en primer lugar, ¿dónde? En la mente. Primero atacó la mente. Porque para alcanzar la voluntad, primero tiene que... Recuerda que la voluntad depende de la mente, en ese sentido. Entonces, para llegar al corazón del hombre y corromper la voluntad humana, el corazón humano primero tenía que llegar a la mente del hombre. ¿Y cómo llegó? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de la serpiente? ¿Qué puso en duda? ¿Qué desfiguró la serpiente? Así que dijo Dios. Colocó en la mente del hombre una duda acerca de quién, de Dios. Primero, puso una duda acerca de Dios. ¿Recuerda dónde comienza toda la extravío humano? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? ¿Con qué Dios os ha dicho? Con que Dios os ha dicho. Eso ya es decir, bueno, Dios no es tan ni verdadero ni tan honesto como parece. Porque eso es lo que quiere decir, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, pero sabe Dios, dijo la serpiente. O sea, Dios les está escondiendo cosas. No quiere compartir con ustedes todo lo que tiene. Dios es malo, Dios es injusto, no es confiable. Dios es arbitrario. Todas esas cosas están allí contenidas en esa idea, en esas palabras. Y cuando la mujer escuchó esas palabras y creyó en ellas, segundo paso, las aceptó como verdaderas. Recuerda que el objeto de la mente es la verdad. Pero esta no era la verdad, era mentira. Pero a la medida que la mente de la mujer se acomodó a ellas y las aceptó como verdad, el corazón se corrompió. ¿Comprende? Porque si eso es verdad, entonces no hay razón para confiar en Dios. Ese es el punto. Y la desconfianza surgió en el corazón de la mujer y entonces surgió la rebelión. Porque si no se puede confiar en Dios, tampoco se puede obedecer a Dios. Y entonces surgió la rebelión. ¿Pero dónde comenzó todo? Y ahí surgió el pecado. Y ahí vino la caída. La mujer se rebeló, el hombre se rebeló. Rebelaron su voluntad contra la voluntad. Y la voluntad humana se rebeló, se corrompió. Y de ahí en adelante, fíjense cómo es el mecanismo del pecado. Por eso la Escritura habla del engaño del pecado. De ahí en adelante la voluntad se corrompe y ahora necesita justificar lo que ha hecho. Entonces usted empieza a leer y sigue leyendo el texto y se da cuenta que lo primero que hace Adán es empezar a usar su mente no como debe usarla para conocer la verdad, sino para esconderse de la verdad. Porque la verdad revela revela nuestra condición. Y ya la mente humana, corrompida por la voluntad, ya no se usa para conocer la verdad, sino para esconder la verdad y justificarse a sí mismo. ¿Por qué estás escondido, Adán? ¿Qué hiciste? La verdad. ¿Comiste del árbol del que te mandé que no comías? ¿Y qué dijo Adán? Sí, Señor, comí del árbol, es verdad. Esa era la verdad. Ya no fue capaz de enfrentar la verdad, sino que tuvo miedo y dijo, no, yo tuve miedo, me escondí. Y empezó a echarle la culpa a la mujer. La mujer le echó la culpa a la serpiente no tenía a quién echarle la culpa, quedó ahí nomás. Pero ninguno reconoce, ninguno es capaz de vivir más en la verdad. ¿Se da cuenta? Eso es lo que el pecado le hace al alma humana, a la mente humana. Nos vuelve incapaces de vivir en la verdad. No queremos la verdad. Por eso el Señor Jesús dijo, todo aquel que hace lo bueno viene a la luz. Pero el que hace lo malo no viene a la luz. No quiere la luz. ¿Por qué? Porque la luz revela la maldad, la mentira, la falsedad que hay en su vida y en sus obras. Y la aborrece. Ese es el daño fundamental que el pecado hace al corazón humano. Si usted sigue leyendo, va a seguir dándose cuenta de lo mismo. Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata.
Y Dios lo llama otra vez a juicio, a la verdad. Eso es el juicio. El juicio es la verdad. La revelación de la verdad acerca de uno, de los actos de uno, de la vida de uno, a la luz del conocimiento de Dios y del conocimiento que Dios tiene del hombre. Por eso dice que todas las cosas están desnudas. Para Dios, el alma humana, con todos sus recovecos y confusiones y engaños, que ni siquiera uno es capaz de resolver, para Dios es un libro abierto. Dios conoce exactamente todos los pensamientos y vueltas de nuestro corazón. Por eso Él puede juzgar, puede traer luz sobre nuestro corazón. Pero Caín rehusó la luz. Porque cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, ¿qué sé yo, mi hermano? No sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Se da como cuenta cómo el corazón empieza a rehusar la luz? Ahora tiene que esconder, ahora tiene que disfrazar. ¿No es esa la vida humana en general? ¿No viven todos los hombres disfrazando, escondiendo su conducta de la luz? Porque Dios, en su compasión, en su misericordia por la raza humana, colocó su luz dentro de la conciencia humana. De manera que los hombres no pueden escapar, aunque quieran, del conocimiento de la verdad. Por eso está la ley moral escrita en el corazón del hombre, porque es como una antorcha, un faro, un semáforo divino que nos recuerda la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos. Pero entonces, ¿qué hacemos con la conciencia? Tratamos de corromperla, tratamos de engañar, de distorsionar la conciencia, de fingir, de mentir. Entonces Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? No, mi hermano, no tengo idea. ¿Qué me importa? ¿Acaso yo tengo que andar vigilando a mi hermano? ¿Se da cuenta cómo ya comienza toda la obra de la voluntad a corromper la mente? Entonces cuando Dios lo confronta y le muestra lo que ha hecho, ¿qué has hecho? Le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No puedes esconder de mi vista lo que has hecho. Puedes engañarte a ti mismo, esconder incluso de ti mismo tu maldad, porque eso es lo que finalmente termina siendo el pecado. Nos justificamos a tal punto que llegamos a ser incapaces de reconocer el mal que hemos hecho. ¿No es así? Así somos. Pero aunque Caín se engaña a sí mismo y no sea capaz ya ni siquiera de reconocer delante de su propia conciencia lo malo que ha hecho, no puede engañar a Dios. Entonces cuando se ve confrontado le dice, mi pecado, y observa otra vez, es demasiado grande para ser perdonado. Otra vez justificándose a sí mismo. Está tan atrapado por el pecado, tan dominada su voluntad, su corazón por el pecado, que sigue corrompiendo su mente. En vez de aceptar que la verdad de Dios entre en su mente. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que si él pide perdón, Dios lo perdona, pero no está dispuesto a pedir perdón. Y se engaña a sí mismo diciendo que su pecado es imperdonable. Pero eso lo tiene que decir Dios, no Caín. Entonces prefiere vivir lejos. Tercer paso. ¿Ves? Mire, primer paso, el hombre acepta la mentira. Segundo paso, el hombre justifica, corrompe su mente para justificar la mentira. Tercer paso, prefiere vivir lejos, ajeno de la presencia de Dios, antes de reconocer la mentira que gobierna su corazón. Ahí está el tercer paso. Me arrojas hoy delante de tu presencia. Dios todavía no lo ha echado y Él ya se está arrojando solo. Pero es porque Él ya no soporta, observe con atención, Él ya no soporta vivir más en la presencia de Dios. No quiere vivir en presencia de la luz porque la luz revela lo que Él es y no quiere reconocerlo. Él quiere seguir creyendo en su corazón que no es tan malo, que no ha hecho nada malo, que en realidad fueron las circunstancias, fue otro, fue un acceso de ira, no sé qué me pasó. Así somos nosotros, ¿verdad? Pero lo último que va a reconocer es que Él deliberadamente mató a su hermano por envidia. No es capaz de recibir la verdad. Entonces necesita, finalmente, me arrojas hoy de tu presencia. Lo que hizo Caín fue excluirse a sí mismo de la presencia de Dios. Al final, hermanos, Dios no excluye a nadie de su presencia. Somos nosotros los que nos excluimos de la presencia de Dios. Y el infierno no es más que la decisión de algunos hombres de excluirse eternamente y para siempre de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, ¿se da cuenta de cuán terrible es el corazón humano? Y cómo al corromper el corazón corrompe la mente. El propósito de la mente, el objetivo de la mente es conocer la verdad, pero el corazón la corrompe para que no sea capaz de conocer la verdad y entonces quede atrapada con las tinieblas. Una vez que ese proceso comienza, la mente ya no puede salir más de ahí. Y la voluntad, en lugar de liberarse como pretende, queda cautiva de la oscuridad. Ya no es capaz de conocer la verdad. Son tantas las capas de mentiras y engaños que se han incorporado en la mente humana que ya no hay cómo deshacerse de eso.
y la voluntad queda oscurecida. Pero eso no es lo peor. Ahí comienza la tragedia. Porque una vez que la mente se oscurece y se excluye de la presencia de Dios, la vida humana se excluye, el alma humana se excluye de la presencia de Dios, entonces el alma humana pierde su centro, pierde su fuente, pierde su ambiente vital. Todos los seres vivos, todos los organismos, fueron creados para vivir en un ambiente vital. No son autosuficientes. Ningún ser vivo es autosuficiente. No sé si alguien ha estudiado biología por aquí. ¿Alguien ha estudiado biología? ¿Algún biólogo, profesor de biología? ¿No hay nadie? Bueno, una de las cosas que se enseñan en biología básica es que los seres vivos no son autosuficientes, sino que requieren un ambiente, un medio ambiente vital, del cual extraer la energía, los nutrientes, los recursos para vivir. Si usted saca un organismo, cualquiera, de su medio ambiente, ¿qué le pasa? Se muere. Entonces necesita un ambiente. Dios creó la tierra entera para ser el medio ambiente para el hombre, para la vida física humana. La vida orgánica del hombre es la tierra. Ahí Dios creó todo lo que necesitamos para vivir. Hay otros organismos que requieren medio ambientes mucho más específicos. Por ejemplo, el castor. Ayer justamente estaba viendo un documental de castores. Entonces, el castor necesita a lo menos ríos y árboles con corteza, a lo menos. Si usted pone un castor en otro ambiente, con donde no hay ríos suficientes y no hay agua suficiente y no hay corteza ni árboles, ¿qué le pasa? Se muere, porque está fabricado, creado para extraer energía de ese medio ambiente y de ningún otro. Ningún ser vivo es autosuficiente, ninguno. Ahora, el alma humana tampoco es autosuficiente. No es capaz de generar su propia vida ni sus propios recursos para vivir. Ella requiere de un ambiente para vivir. ¿Sabe cuál es el medio ambiente del alma? ¿Cuál es el medio ambiente del cual el alma extrae su vida, su energía, sus recursos en el diseño divino? Dios. El medio ambiente del alma humana es Dios. Mi alma, dice el salmista, está apegada a ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El agua es un elemento vital para la vida de cualquier ser vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿De qué tiene sed el alma? ¿Cuál es su alimento? ¿Cuál es su necesidad vital? Dios. El alma sin Dios no tiene recursos para vivir. Cuando Caín sale de la presencia de Dios, corrompido su corazón, entenebrecida su mente, él desarraiga su vida, su alma de la presencia de Dios, y entonces muere, se corrompe, se destruye. ¿Se da cuenta? La tragedia. Y cuando el alma ya no vive, no está sostenida por la vida divina, por el poder, la energía, los recursos que vienen de Dios, se vuelve esclava del cuerpo. Y viene la consecuencia final. Fíjense, siga leyendo conmigo. Ahora volvamos ahí a Romanos. Dice, se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido. Entonces, la mente se envanece en razonamientos porque en vez de usarse para conocer la verdad, se usa para justificarse. Y se envanece. En segundo lugar, su necio corazón fue entenebrecido. Entre paréntesis, voy a decir así para los que les gusta un poco la psicología. Los psicólogos han descubierto este mecanismo. Justamente se llama justificación. Es el mecanismo por el cual las personas generan razonamientos no verdaderos, sino razonamientos que justifican su conducta, aunque sean falsos, para justificarse delante de sí mismos y delante de los otros. Cuando esos razonamientos justificativos se esparcen por una sociedad, cuando una sociedad entera se apodera de pensamientos mentirosos que justifican sus conductas pecaminosas y erradas, entonces estamos hablando de un fenómeno más amplio. La mente del mundo. Se convierten en ideas que se traspasan de generación en generación y dominan la vida de las sociedades humanas de generación en generación. Curiosamente, ¿sabe quién describió ese proceso en el estudio sociológico? Es un estudio que hace la sociología. Un señor llamado Marx. Y lo llamó reificación. El proceso por el cual las sociedades inventan ideas que justifican sus conductas. Él se refería a la idea de cómo las sociedades justifican el explotar a un grupo de personas. No hay nada errado en eso, aunque Marx estaba errado en casi todo lo demás, pero en ese punto aceptó. Sí, Marx era materialista y estaba errado en el fundamento de su visión del mundo, pero en eso aceptó. Es decir, los hombres buscamos la manera de justificar lo que hacemos. Si en una sociedad hay esclavitud, ¿qué hacemos? Nos inventamos en el mundo antiguo un mito que explica por qué hay esclavos y no hay esclavos.
o una filosofía ad hoc para explicar y justificar lo que es injustificable. ¿Se da cuenta? Entonces el mal se convierte ya no en una cuestión meramente individual, sino en un mal generalizado, social, y se transmite de ideas, por pensamientos, por cultura, de unos a otros. ¿Se entiende? Ok. Entonces dice, mire, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. No se pregunta, ¿cómo se puede caer en la idolatría tan burda, de adorar animales, vacas, cocodrilos? Los egipcios, por ejemplo, adoraban a cuánto animal había en el río. Las ranas, los cocodrilos, los chacales del desierto. Había un dios, el dios de la muerte, Anubis, que era un chacal. ¿Qué más? No sé, todo. Todo lo que saliera por ahí, que se moviera. Un 100 pies, cualquier cosa, una mosca, lo que fuera, era un dios. Eso muestra el grado de corrupción de la naturaleza humana, de la mente humana, cómo la mente se corrompe a tal punto de cambiar la gloria del Dios incorruptible, del Dios eterno, todopoderoso, que creó todas las cosas, a adorar cosas que son inferiores al hombre, en todo, y a cultuarles y darles culto y rendir culto. A las pulseritas, a lo que sea. Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque fuimos creados, nuestra alma fue creada con sed de Dios. El impulso religioso es vital para el alma humana. No se puede vivir sin Dios, y cuando no es el verdadero Dios, otra cosa inferior a Dios ocupará su lugar. Pero algo va a ocupar el lugar de Dios. Ese es el punto. Entonces fíjese, hasta los ateos, que dicen que no creen en nada, creen en algo. Y se aferran a ese algo que creen. Porque si uno no creyera en absolutamente nada, ya no tiene razón para vivir. Las personas que dejan de creer en algo, cualquier cosa, y no creen en absolutamente nada, son los suicidas. ¿Por qué? Porque pierden la esperanza. Cuando un hombre pierde la esperanza, no quiere seguir viviendo. Eso es lo terrible, ¿se da cuenta? Pero mientras haya un Dios, aunque sea el Dios más así, más penca que uno se puede imaginar, se aferran a ese Dios. Y ahí sí. ¿O no es así? En el mundo moderno, como ya no hay conocimiento de Dios, la gente se aferra a cualquier cosa. El famoso escritor y apologista cristiano Chesterton, de principios del siglo XX, en Inglaterra, dijo lo siguiente, dijo, cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no creen en nada, sino que están dispuestos a creer en cualquier cosa. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hombres necesitamos creer en algo, poner un Dios y adorarlo delante de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Ídolos. Las ranas me van a salvar, no sé, cualquier cosa. Las fuerzas de la naturaleza. Eso pasaba en el mundo antiguo. Claro, usted dirá, hoy día ya no somos tan paganos, ya no creemos que las ranas y los cocodrilos y no sé qué más sean dioses. Claro que no. Somos un poco más ilustrados, más inteligentes, sabemos un poco más. La ciencia nos ha enseñado que es un don de Dios para la humanidad. Porque la ciencia, entre otras cosas, libró a los hombres de las supersticiones idolátricas hasta cierto punto. Pero todavía no estamos libres. Porque ahí tienen jóvenes que adoran a sus equipos de fútbol como si fueran lo máximo, el sentido superior y supremo de la vida humana. ¿O no es así? No hay Dios. Un equipo de fútbol. O un ídolo musical, un cantante famoso. O el dinero, o la profesión, o la carrera. O como le gusta a los científicos modernos, la naturaleza. El Dios de los científicos modernos es la naturaleza. Pero la naturaleza no es Dios. ¿Sabe cuál es la tragedia de todo eso? Que los hombres nos volvemos, como estamos hechos a imagen de Dios, hacemos o nos comportamos como nuestros dioses. Y si nuestros dioses son pequeños, nosotros seremos pequeños. Los griegos, por ejemplo, los dioses griegos, eran moralmente corruptos. Eran de lo peor. Por ejemplo, el dios supremo de los griegos, Zeus, era un adúltero empedernido. No había cómo, se metía con cuanta mujer se le cruzaba por delante y golpeaba a su esposa. ¿Cómo cree usted que eran los griegos entonces? Eran adúlteros. Súper tranquilos, claro. Y si el Dios supremo de ellos era así, que quedaba para el resto. Entonces, pero ese Dios no era más que una proyección de su propia mente corrompida. Dioses creados de imagen y semejanza. No voy a insistir más en eso, pero quiero que veamos el resultado. Versículo 24. Por lo cual, y esta es la ira de Dios, ahora se revela la ira de Dios.
Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué pasa entonces? Que Dios los entrega a una vida, a una forma de vida donde el cuerpo y sus deseos se apoderan de la voluntad y de la mente. Cuando no es Dios quien gobierna la mente humana, cuando la mente humana no está gobernada por la verdad, entonces se vuelve esclava de los deseos. Y por eso usted tiene a las personas corrompidas por deseos incontrolables. Deseo sexual, deseo de comer, deseo de poder, deseo de control, deseo de fama, cualquier deseo que tiene que ver con la satisfacción del cuerpo. Los hombres están gobernados por esos deseos, pero la causa de la corrupción moral está en la mente y en el corazón. Y luego viene la corrupción moral. Entonces, uno no puede resolver el problema de la corrupción moral si no resuelve el problema, la raíz. Y la raíz está en la mente y en el corazón. Fíjese en el versículo 26. Primero el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí está, ¿verdad? 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Ve? Ahí viene la consecuencia. Ahora vea el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿ve? Como ellos sacaron a Dios de sus mentes, lo excluyeron y se excluyeron a sí mismos de la presencia de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, y ahí viene entonces toda esa lista de pecados que aparecen a continuación. Pero ¿dónde está la raíz? En la rebelión de la voluntad contra Dios y contra la verdad de Dios. Y ya vimos cuál fue el proceso estudiando la vida de Adán, Eva y Caín. Entonces, volvamos a Efesios, capítulo 4, ahora. Entonces, ¿ve lo que dice el 18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está todo escrito, lo que hemos dicho. ¿Cuál es la raíz de todo? La dureza del corazón. De la dureza del corazón viene la ignorancia y viene la exclusión del conocimiento de Dios y de la presencia de Dios. Y entonces, 19, los cuales, estas personas, y estos éramos todos nosotros en realidad, aquí estábamos todos nosotros, incluidos en principio, después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué significa perder toda sensibilidad? Y aquí se refiere a la sensibilidad moral. Recuerda que Dios puso la conciencia en el hombre para que la luz de su conocimiento y de su verdad estuviera dentro del hombre, para prevenir que el pecado pudiese apoderarse completamente de la vida humana. Pero algunos hombres, dicen, engañan su conciencia, pervierten su conciencia, tratan de estafar o engañar a su conciencia. Y al final lo hacen tan bien que finalmente apagan su conciencia. Pierden toda sensibilidad. O sea, llega un momento en que ya no son capaces de sentir ni culpa ni ninguna cosa respecto al mal que hacen. Perdieron toda. Aquí la idea es como cuando, imagínense que usted tiene una herida. Pablo después habla de que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, usted tiene una herida. Cuando usted tiene una herida, usted se la toca y duele, ¿no es cierto? Pero si usted la cauteriza, usted se la toca y ya no duele más. Llega un momento en que la conciencia deja de funcionar. Llega el momento en que el hombre dice, ¿qué importa? Le doy, ¿no? Apaga su conciencia. Ya lo mismo, que se vaya al mundo abajo, que se pierda mi familia, que me meto en esta relación adúltera, no importa que se caiga el mundo. La conciencia se apaga. Y entonces se entregan a la lascivia, dice. La lascivia no es solamente el deseo sexual. Aquí la lascivia, en la palabra griega, aquí es un deseo desordenado de cualquier tipo. Hay personas que dicen, ¿qué importa? Me meto en esta relación con adúltera, prohibida, aunque se destruya mi matrimonio, todo por satisfacer su deseo. Pero otros se entregan. Yo recuerdo conocí a un hermano años atrás, en Brasil, y me contó lo siguiente. Dice, hermano, yo era adicto a los juegos de video. Y llegó a ser tanto, me dijo, que perdí mi matrimonio y perdí mis hijos. ¿Pero cómo, hermano? Sí, hermano, yo me compraba un juego y me pasaba encerrado en mi pieza, tenía una de esas pantallas grandes, el juego, no sé, me encerraba 4 o 5 días hasta que terminaba el juego. Y eso lo hacía constantemente. Descuidé a mi familia, descuidé a mi esposa, perdí todo. Se entregaron a una pasión, a un deseo. ¿Qué importa? Que pase lo que pase. Claro que las consecuencias son terribles. Usted puede ver eso en la vida humana constantemente.
Los hombres que se corrompen. ¿Qué importa? Voy a recibir dinero aunque no me corresponda. ¿Qué importa? Que se vaya todo. Como dice, disculpe la expresión, pero es que es literal, que se vaya todo al diablo, porque realmente se va todo a manos del diablo. ¿No es así? Entonces, eso es lo que hacen los hombres. ¿Usted cree que este señor Jadwe nació corrupto? No. Pero en algún momento dijo, ¿qué importa? Y se entregó. Y ahora está pagando. Porque nunca es gratis. Porque finalmente nuestra alma se pierde, perdemos el alma. Entonces dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Algunos se entregan a la avaricia, otros se entregan al crimen, otros se entregan a la lujuria, otros se entregan a lo que sea, pero a algo se entregan, que corrompe sus almas y las destruye. Pero ve el 20, más vosotros, ahora somos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no habéis aprendido así a Cristo. O sea, estas ideas corruptas, esta mente corrupta, no es lo que hemos recibido de Cristo. Recuerda que el Señor les dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios. Lo primero que hizo el Señor fue limpiar la mente de sus discípulos, renovarla. ¿Cómo lo hizo? Por la palabra. Cuando el Señor comenzó su ministerio, las primeras palabras del Señor fueron, arrepentidos. ¿Recuerdan? Porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentidos en griego es metanoia, que significa cambiar de mente. El arrepentimiento comienza por un cambio de mente. El famoso escritor de himnos, Carlos Wesley, que hermano del famoso predicador Juan Wesley, escribió un himno muy hermoso, muy famoso que cantaban los metodistas en su tiempo, que habla acerca de esto. Él dice, por mucho tiempo yació mi espíritu en la oscuridad. Mi espíritu se refiere a mi alma, a su alma. Mi alma yació en la oscuridad, prisionera, encadenada, en una celda oscura donde no entraba la luz. Pero un día, dice, un rayo de luz entró en mi celda y mis cadenas cayeron. Me levanté y fui libre. La mente está en oscuridad y la voluntad está encadenada por los deseos de la carne. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la luz de la palabra de Dios, de la verdad del Evangelio llega a la mente. Y cuando entra la luz, vemos la luz, y entonces se caen las cadenas que atenazan la voluntad y somos libres, si es que creemos. Bendito sea el Señor. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo aprendimos a Cristo? Cuando la luz del Evangelio llegó hasta nuestros corazones. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones, dice Pablo, para iluminación del conocimiento, el Dios que no conocíamos, de la gloria de Dios. ¿Dónde? En el rostro, en la faz de Jesucristo. Y al ver a Cristo, vimos la luz. La verdad entró en nuestro corazón y las cadenas cayeron. Y avanzamos en Dios. Bendito sea el Señor. Así comienza la vida cristiana. Bendito sea el Señor. La voluntad es libertada de las cadenas del pecado. La mente es renovada, la mente es alumbrada. Pero allí comienza un proceso de transformación, de renovación, porque todavía nuestra mente está gobernada por los antiguos pensamientos. No es un cambio automático. Fíjese cómo dice entonces. Si en verdad la habéis oído, ¿a quién? A Cristo. Y habéis sido por Él enseñado. Porque es por la palabra del Señor que se produce esa renovación de la mente. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en primer lugar? Producir la renovación de la mente. ¿Pero para qué? Para libertar la voluntad, para que la voluntad se vuelva capaz de obedecer la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Así trabaja el Señor en nuestro corazón. Entonces, primero renueva la mente, trae luz, entendimiento a la mente. Viene el arrepentimiento, reconocemos la verdad, reconocemos quiénes somos, reconocemos a Dios, reconocemos quiénes somos, nos arrepentimos, cambiando nuestra mente y luego nuestro corazón, y volviéndonos al Señor. Amén. Pero mire lo que dice acá. Si habéis sido por Él enseñados conforme a la... ¿Recuerda cuál es el objeto de la mente? La verdad. ¿Dónde está la verdad ahora? Está en Jesús. ¿Cuál es la primera necesidad del hombre? ¿Qué es lo primero que necesita conocer el hombre? A Dios. ¿No es así? Porque esa ignorancia es lo que desencadena todo lo demás. Ahora, ¿dónde conocemos a Dios?
¿Dónde está la verdad acerca de Dios? En Jesús. En Jesús, por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego lo dice, y nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Y Él está hablando de qué? El que me ha visto a mí, me ha visto a mí. Él es la verdad, con mayúscula, acerca de Dios. Conociendo a Jesús, conocemos a Dios. Y conociendo a Dios, en Cristo, somos liberados. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esta manera de vivir antigua, como que ya hemos descrito, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, esos deseos que gobiernan la voluntad o esclavizan la voluntad, pero que tienen su raíz en la oscuridad de la mente. Ahora la verdad llegó al corazón, llegó a la mente. Y entonces, ¿qué dice? Renovaos. Esta es la clave, ¿ves? ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Renovaos primero en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir Pablo con la expresión el espíritu de vuestra mente? La mente está gobernada por pensamientos, que vamos a llamar pensamientos habituales, constantes. El espíritu de la mente se refiere al flujo habitual, automático de la mente. Usted cuando está viviendo su vida de día a día, usted normalmente no está pensando en lo que piensa, o sea, no está conscientemente gobernando sus pensamientos, sino que sus pensamientos fluyen, ¿verdad? En la mente hay un espíritu, hay un hábito arraigado. Ese hábito fue formado en una vida de oscuridad, de pecado. Son los pensamientos que puso en mí el mundo, son los pensamientos que puso en mí el pecado, son los pensamientos que puso en mí la carne, están allí. Los pensamientos, además, están asociados a sentimientos, un pensamiento y un sentimiento. A cada pensamiento corresponde un sentimiento. Voy a tratar de explicarlo mejor. Cuando usted piensa en cualquier cosa, inmediatamente hay un pensamiento asociado, sea de atracción o rechazo. Todos los sentimientos, que hay muchos, odio, amor, gusto, pero todos se pueden dividir en dos grandes grupos, de atracción y de rechazo. ¿Por qué necesitamos sentimientos? Porque los pensamientos influyen en la voluntad a través de los sentimientos. Por ejemplo, yo pienso en algo y siento miedo, un pensamiento cualquiera. Por ejemplo, si yo pienso, digo, hay un tigre acá al lado, aquí en la sala al lado, y realmente lo pienso y lo creo, ¿qué va a producir? Miedo. ¿Qué es el miedo? Es un sentimiento de rechazo. O sea, mueve mi voluntad o activa mi voluntad, ¿para qué? Para salir corriendo y arrancarme del tigre, ¿no es verdad? O por lo menos para no entrar en la pieza. Pero si a mí me dicen, hay una torta ya de cumpleaños como a mí me gusta, ¿qué hago? Atracción. El pensamiento genera un sentimiento y ese sentimiento mueve mi voluntad a ir para allá. Ahora la decisión la tomo yo, pero la voluntad es tironeada o atraída o repelida por los sentimientos. ¿Cuál es la clave de todo esto? Que el pecado ha hecho esclava a nuestra voluntad. Porque lo que hace el pecado es colocar pensamientos constantes que esclavizan mi voluntad a través de sentimientos que se vuelven, al principio, los sentimientos son gobernables. Pero cuando uno acepta un pensamiento y lo incorpora, los sentimientos asociados se vuelven esclavizantes. Entonces somos esclavos de nuestros sentimientos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ya no podemos gobernar, la voluntad está esclavizada de un hábito de pensamiento. Pero si uno pudiera deshacer la madeja, que se vuelve muy enredada, si uno pudiera deshacer la madeja, ¿a dónde llega? A un pensamiento. Pensamiento que genera un sentimiento y un sentimiento que de tanto pensar y sentir, esclavizó mi voluntad. Ahí está, por decir así, todo el camino. Por ejemplo, cuando Satanás le dijo a Eva, no, con que Dios os ha dicho. Eso es un pensamiento. Pero ese pensamiento generó un sentimiento una vez que Eva lo aceptó. ¿Cuál fue el sentimiento? De rechazo. Yo no quiero tener nada que ver con un Dios así. Ahora voy a traerlo al tiempo presente. O por lo menos al tiempo de Jesús. ¿Cuál fue, según el Señor Jesús, el gran pecado de los fariseos? ¿Dónde estaba el gran error de los fariseos? El Señor les dijo, ay de vosotros fariseos hipócritas, porque vosotros ponéis pesadas cargas sobre los hombros de los hombres, las espaldas de los hombres, y vosotros ni con un dedo las queréis tocar. Entonces vosotros, dice, guardasteis la llave del reino de Dios, no entrasteis vosotros, ni dejasteis entrar a los que estaban entrando. ¿Recuerda esas palabras?
¿Pero cómo hicieron eso los fariseos? Porque presentaron al pueblo una imagen falsa de Dios. Porque ellos presentaban un Dios exigente, demandante, una especie de policía, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando a uno le presentan a un Dios así? Que es falso, entre paréntesis. Es imposible amar a un Dios así. Usted puede temer a un Dios así, pero no puede amar. Rechazo. Si uno cree que Dios es como lo describen los fariseos, ¿qué le pasa? No lo puede amar. No quiere entrar en el reino, porque el reino de Dios es la presencia de Dios. No quiere vivir cerca de ese Dios. Uno lo teme, pero no le agrada, no le gusta. Ahora, hermanos amados, ¿cuántos de nosotros vivimos con una idea equivocada acerca de Dios? Usted se pregunta, hay tantos de nosotros que tenemos tantas dificultades para amar a Dios, pero no nos damos cuenta de que estamos tratando de amar a un Dios que no se puede amar. Si usted cree que Dios es un policía cósmico, que lo demanda, que le exige, que siempre está vigilando a ver en qué momento se equivoca, al que tiene que agradar con sus buenas obras, créame, nunca va a poder amar a Dios. Porque ese no es el verdadero Dios, ese es un ídolo que usted está adorando en su mente. Exactamente. Una religión, pero no el verdadero Dios. ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que hizo Jesús fue enseñarles la verdad acerca de Dios a los hombres. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Glorificar al Padre. Para que conocieran al Padre. Os he dado a conocer al Padre. Esa fue su principal misión. Mostrar al verdadero Dios en su vida, en sus actos y en sus palabras. Limpiar la mente de ellos, de las ideas mentirosas, engañosas, con que los fariseos y su religión habían envenenado el corazón del pueblo. Porque una nación gobernada por una idea equivocada de Dios es una nación que va a estar siempre lejos de Dios. Y la religión puede ser peor que la incredulidad en ese punto. ¿No es verdad? Porque más difícil que una nación que no tiene Dios puede llegar a tener uno. Pero imagínense una nación gobernada por una idea falsa de Dios. La Iglesia Católica hacía lo mismo en la Edad Media. Dios es tan distante, tan remoto, tan iracundo, tan enojado con la raza humana que requiere de 100.000 mediadores para llegar a Él. No se le ocurra a usted acercarse a Dios directamente porque lo consumiría un rayo. Necesita a Jesús. No, Jesús no es suficiente. Jesús también hay que aplacarlo. María, y sí, y los santos, ¿se da cuenta? Con esa idea de Dios, ¿cómo uno puede relacionarse con Dios? Por eso Jesús presentó a otro Dios. Cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le estaba diciendo, si quieren saber cómo es el Padre, mírenme a mí. Jesús comía con los publicanos, se sentaba con los pecadores, recibía a todos, jamás rechazó a nadie, jamás culpó a nadie, jamás condenó a nadie, o lo hizo. Así es Dios, así es nuestro Padre. ¿Amén? Pero eso es un punto de partida, para que se entienda hasta qué punto es necesario que nuestra mente sea renovada. Entonces, conociendo a Dios, ese es el punto de partida. Por eso cuando Pablo en Efesios comienza pidiendo espíritu, sabiduría y revelación, lo primero que pide, dice, es que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Lo primero que necesitamos es conocer a Dios como verdaderamente es. Y el segundo paso, conocernos a nosotros mismos, a la luz del conocimiento de Dios. Porque muchas de las cosas que pensamos realmente y que creemos realmente de nosotros mismos son falsas. Sí. Y destruyen nuestra vida. Destruyen nuestra vida, sin que nos demos cuenta. Están allí. Son mentiras, son falsas, pero destruyen nuestra vida. Entonces, ¿qué necesitamos? A la luz del conocimiento de Dios, conocernos a nosotros mismos. Y entonces, conociéndolo a Él, se revela quiénes somos nosotros. Y así podemos seguir para hablar del conocimiento del mundo. Renovación de la mente. Entonces Pablo dice, terminamos acá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, y entonces vestidos del nuevo hombre. Vestirse del nuevo hombre significa vestirse de Cristo. Pero para vestirnos de Cristo, primero necesito vestirme de los pensamientos de Cristo, para renovar mi mente, para que mi mente sea la mente de Cristo. Cuando los pensamientos de Cristo llenan mi mente, ¿qué llena también mi mente? Recuerda, un pensamiento es siempre asociado tiene un
sentimientos. O sea, los sentimientos de Cristo también llenan mi mente y mi corazón. Y cuando los sentimientos de Cristo llenan mi mente, mi voluntad se inclina fácilmente hacia la voluntad de Dios. Y ahí está el cuadro completo. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Nuestra mente se inclina, porque dice buena, se siente atraída a la voluntad por la voluntad de Dios. Es agradable, sentimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Y entonces nuestro corazón se entrega sin lucha, sin batalla, a la voluntad de Dios. Pero si la mente no es renovada, sentimos que la voluntad de Dios es algo peligroso, algo dañino, algo que nos hace mal y no bien, porque nuestra mente está en tinieblas. ¿Se da cuenta cuán importante es todo este proceso? Ahora, termino con esto. ¿Cómo se realiza el proceso de renovación de la mente? ¿Cuál es la herramienta de Dios para renovar la mente humana? La palabra de Dios. Por eso entonces estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Muy bien, el domingo subsiguiente continuamos entonces. Dios mediante. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos revela tantas cosas fundamentales acerca de ti, de tu propósito, de quién eres tú, Señor eterno, y cuál es tu propósito para nuestra vida. Cómo tú quieres renovar nuestra mente, renovar entonces nuestro corazón y convertir